Estaba terminando el trabajo tarde un miércoles, con la mente ya desviándose hacia la noche que se avecinaba. Se suponía que sería una noche ordinaria, con nada más que una cena tranquila y quizás algo de tiempo en el sofá frente al televisor. Clyde había mencionado más temprano que saldría con algunos amigos del trabajo, otra reunión de negocios. Siempre había sonado lo suficientemente inocente y yo le tenía confianza por completo. Después de todo, habíamos estado juntos durante 12 años. En ese tiempo, Clyde había sido más que mi esposa, había sido mi compañera, mi confidente, la persona que me conocía de arriba a abajo. O al menos, eso pensaba. Cuando llegó su mensaje sobre la reunión tardía, apenas lo registré. Estaba acostumbrado a que su horario fluctuara, cenas de trabajo, viajes de negocios. Esto era rutina. Es curioso cómo puede ser engañado por una falsa sensación de seguridad que da la rutina. Entonces, ocurrió. La llamada que cambió todo. Estaba tomando un café a deshoras en mi escritorio cuando mi teléfono vibró, mostrando un número desconocido. Por lo general, dejaría que llamadas como esa fueran al buzón de voz, pero algo me hizo contestar esta vez. Hola, dije, tratando de sonar educado pero distante. Hola, ¿es el señor Anderson? La voz al otro lado era cálida y profesional. Sí, soy yo. Genial. Soy Leslie de Crawford Jewelers. Solo quería confirmar los detalles de la grabación en el juego de anillos para Clara Anderson. Ella no había finalizado el mensaje aún, y solo quería asegurarme de que lo tuviéramos correcto antes de proceder. Parpadeé, tratando de procesar sus palabras. ¿Juego de anillos? ¿Grabación? No había comprado ningún anillo, y ciertamente no de Crawford Jewelers. Tragué, mi voz tranquila pero mi estómago revuelto. Lo siento, ¿podría aclarar para qué anillo es esto? Oh, la vendedora sonó un poco avergonzada, como si hubiera revelado accidentalmente una sorpresa. Es un juego de anillos de boda que Clyde pidió, con una grabación personal. Los anillos eran un pedido especial para la entrega a su dirección, de hecho. Se rió levemente, solo queríamos confirmar antes de finalizar. Ella no había decidido aún el mensaje. Apretaba mi teléfono con más fuerza. No tenía idea de lo que estaba hablando, pero la sensación en mi estómago era inconfundible, un terror helado que se apoderaba de mí, un indicio de que algo estaba terriblemente mal. Claro. Por supuesto. Me aseguraré de que Clyde se comunique contigo, dije, manteniendo la voz nivelada de alguna manera. Terminé la llamada, mirando mi teléfono mientras los segundos pasaban. Era como si estuviera viendo una escena desarrollarse desde fuera de mi propio cuerpo, observando una realidad que no reconocía. Pasé por cada posibilidad, intentando encontrar una explicación inocente de por qué Clyde compraría un juego de anillos de boda sin decírmelo, por qué necesitaría una grabación personalizada. Pero cada vez, la sensación de hundimiento solo se profundizaba. Esto no era solo un malentendido. Era una mentira que podía sentir retorciéndose en mi estómago, sin importar cuánto quisiera negarla. Pasé los siguientes días intentando ignorarlo, esperando alguna explicación perfectamente lógica. Pero las dudas me devoraban, invadiendo cada momento de mi día. Pronto, el recuerdo de esa llamada estaba en todas partes, manchando cada pensamiento. Cada vez que Clyde llegaba tarde, cada vez que miraba su teléfono y rápidamente ocultaba la pantalla, la incomodidad crecía. La peor parte era cuán sutil era todo. No había una confrontación a gritos, ni un momento de prueba innegable. En cambio, era una gota lenta de pequeñas inconsistencias, medias verdades y la ocasional mirada en su rostro cuando pensaba que no la estaba mirando. Ya no sabía en qué creer. Eventualmente, decidí dejar de pretender. La sensación incómoda había alcanzado un punto en el que no podía ignorarla. Comencé a prestar más atención, anotando cada detalle, sus idas y venidas, la redacción exacta de sus mensajes, la forma en que parecía tanto demasiado ansiosa por complacer como extrañamente distante. Siempre había sido sociable y sabía que su trabajo implicaba muchas funciones fuera del horario laboral. Pero ahora, cada reunión tardía activaba una alarma. Ella llamaba, decía que llegaría a casa a las 10 y luego entraba a medianoche con una excusa endeble sobre el tráfico o una copa con su equipo. Una noche, después de que se había ido a la cama, no pude contenerme. Tomé su teléfono. Lo había dejado desbloqueado, descuidadamente. Respiré hondo, diciéndome que no estaba cruzando ninguna línea, tenía derecho a saber si mis sospechas eran válidas.
Al principio, no había nada inusual. Los mensajes con sus amigos eran los típicos, charlas sobre planes de fin de semana, algún chiste ocasional. Pero luego encontré una serie de mensajes de un contacto guardado como Jeremy, trabajo. Mi pulso se aceleró al abrir el chat. Los mensajes comenzaron de forma lo suficientemente inocente, una discusión sobre un proyecto de trabajo, luego un par de intercambios nocturnos sobre cosas que no cuadraban, chistes internos, planes casuales para encontrarse a tomar algo después del trabajo, todo inofensivo en la superficie pero con un trasfondo que se sentía demasiado cercano. Mi corazón latía con fuerza mientras seguía leyendo, sintiéndome como un extraño asomándome a un mundo que no reconocía. Y luego, en medio de una conversación nocturna, estaba allí, no puedo esperar a verte esta noche. Se siente demasiado tiempo cada vez que estamos separados. Apenas podía respirar. Leí el mensaje una y otra vez, el significado golpeándome como una bofetada. No eran solo colegas. No eran solo amigos. Me había estado mintiendo, tejiendo una telaraña de medias verdades que se había extendido a través de nuestras vidas. Durante el resto de la noche, permanecí despierto, recordando cada momento, cada señal que había pasado por alto. Sus noches tardías, sus viajes de negocios, sus repentinos arranques de afecto como si intentara apaciguar una culpa que la devoraba. Había estado ciego a todo, atrapado en la ilusión de que todavía éramos la pareja feliz y sólida que alguna vez habíamos sido. Para la mañana, sabía que no podía mantener esto para mí. Necesitaba un plan. Confrontarla de inmediato solo llevaría a negativas, a que ella tejiera más mentiras en un intento desesperado por cubrir sus huellas. Necesitaba pruebas, algo innegable. Algo de lo que no pudiera escabullirse. Así que fui a trabajar como cualquier otro día, pero mi mente giraba con ideas. No sabía exactamente cómo lo haría aún, pero encontraría una manera. Conseguiría cada respuesta, cada pieza de la verdad que me había ocultado. Ella había construido esta mentira, esta fachada de una vida. Ahora, era el momento de que enfrentara lo que había hecho. Los días que siguieron fueron surrealistas. Me encontré deslizándome dentro y fuera de mi vida regular, todo mientras cargaba con este peso insoportable. Claire, sin saber que yo sabía, continuó como si nada hubiera cambiado. Se iba a trabajar, riendo y charlando por teléfono en las mañanas. A veces, incluso me daba un beso en la mejilla antes de irse, como cualquier otro día. Sentía que estaba observando una actuación, una obra en la que conocía el final pero era impotente para cambiar la historia. La verdad era que no estaba listo para confrontarla aún. No hasta tener pruebas irrefutables. Los mensajes que había visto esa noche me atormentaban, pero sabía que si la confrontaba, encontraría una manera de explicarlo. Las personas pueden ser maestras de la negación cuando necesitan serlo. Y yo necesitaba algo que no pudiera ser justificado, algo concreto que la obligara a enfrentar sus mentiras. Comencé con lo básico. Cada mañana, revisaba nuestras cuentas compartidas y los extractos de tarjetas de crédito, buscando cualquier cosa inusual. Mis manos temblaban al iniciar sesión, preguntándome si encontraría algún cargo grande o una reserva de hotel que confirmara lo que ya sabía. Pero Claire era inteligente, cuidadosa. Mantenía su gasto organizado, usando efectivo cuando podía o una cuenta separada a la que no podía acceder. Solo veía pequeños cargos, llenados de gasolina, el ocasional gasto en una cafetería. Era frustrante no ver nada fuera de lugar, nada que gritara traición. Pero luego, una tarde de martes, tuve suerte. El teléfono de Claire vibró en la mesa mientras ella estaba arriba y vi una vista previa de un mensaje de Jeremy, trabajo. Mi estómago se revolvió, pero me obligué a mantener la calma. Era un mensaje breve, un inocente nos vemos el viernes, no puedo esperar. Eso por sí solo no sería prueba de nada, pero lo anoté mentalmente. Viernes. Lo que sea que ella hubiera planeado con él estaba sucediendo el viernes. Esa noche, apenas dormí. Mi mente estaba acelerada, tratando de armar un plan. Decidí ir a trabajar como de costumbre el viernes, actuar como si nada fuera diferente. Pero una vez que estuviera seguro de que se había ido a su supuesto evento de trabajo, la seguiría. Conseguiría la evidencia que necesitaba para confrontarla de una vez por todas. Cuando llegó el viernes, apenas podía contener mi anticipación. No dejaba de mirar mi reloj, contando los minutos. Claire estaba de buen ánimo esa mañana, más cariñosa de lo habitual, incluso me dio un abrazo largo y duradero antes de irse. Que tengas un buen día,
cariño, dijo, sonriendo de una manera que habría parecido tan sincera si no supiera lo que estaba planeando. Me obligué a devolverle la sonrisa. Tú también. No trabajes demasiado. Una vez que se fue, esperé otra hora antes de salir. No quería parecer demasiado obvio, y necesitaba asegurarme de que realmente había dejado la casa y no volviera por nada. Observé cómo su coche desaparecía por la calle, y cuando estuve seguro de que se había ido, me metí en mi propio coche y seguí su ruta lo mejor que pude. Durante un tiempo, conduje sin rumbo, mi corazón latiendo con fuerza mientras escaneaba cada intersección, cada giro. No había planeado exactamente cómo la encontraría, pero sabía que tarde o temprano vería su coche. Después de unos 20 minutos de conducción, finalmente lo vi, un sedán plateado con una pegatina en la ventana trasera. Estaba estacionado frente a una cafetería en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar tranquilo y discreto que sería perfecto para una reunión secreta. Estacioné a una distancia segura y observé. Después de unos minutos, un hombre alto, de cabello oscuro y en traje se acercó a su coche. Claire salió, sonriendo alegremente al saludarlo. Aprieté los puños, tratando de calmar mi respiración. Él se inclinó y la besó, un beso que estaba lejos de ser profesional. Mis peores temores se confirmaron. Entraron juntos, y yo esperé, obligándome a mantener la calma. Cada instinto me decía que entrara y los confrontara en el acto, pero me contuve. Sabía que habría tiempo para eso más tarde. Ahora mismo, necesitaba más que una escena de rabia. Necesitaba evidencia, algo irrefutable. Eventualmente, salieron, riendo y charlando mientras regresaban a su coche. Se marcharon, y yo seguí a una distancia segura, cuidando de no acercarme demasiado. Mis manos estaban empapadas de sudor, mi corazón acelerado mientras los veía desaparecer por un camino serpenteante que llevaba fuera de la ciudad. Se detuvieron en una pequeña posada aislada en las afueras, un lugar que apenas parecía abierto. Observé cómo entraban juntos, manos entrelazadas, desapareciendo por la puerta principal sin mirar atrás. Mi estómago se revolvió, una sensación de malestar se asentó en mí mientras me sentaba allí, observando la posada como si fuera alguna especie de fortaleza prohibida. Por un momento, solo me quedé allí, lidiando con la realidad de lo que había visto. Se sentía surrealista, como algo sacado de una mala pesadilla. La vida que había conocido, la confianza en la que había creído, se había ido, destrozada en cuestión de minutos. El peso de todo aplastaba sobre mí, una presión asfixiante que dificultaba la respiración. Sabía que no había vuelta atrás desde esto. Confrontarla era inevitable ahora. Pero quería que supiera que había visto todo. Quería que sintiera la vergüenza de ser expuesta, el peso de las mentiras que había tejido. Quería que supiera que ya no había forma de escapar de la verdad. Así que saqué mi teléfono, tomé algunas fotos de la posada, la inconfundible vista de su coche estacionado junto al de él. Capturé cada detalle, sabiendo que esta era la prueba que necesitaba. Cuando ella viera esto, no habría forma de negarlo. Esa noche, volví a casa y esperé. Claire regresó tarde, entrando con la mayor discreción posible, probablemente pensando que yo estaba dormido. Pero yo estaba muy despierto, sentado en la mesa de la cocina, las fotos impresas y dispuestas frente a mí como una acusación silenciosa. Se congeló al verme. La expresión en sus ojos, una mezcla de culpa, shock y algo más que no podía identificar, fue toda la confirmación que necesitaba. «Oh, estás despierto», tartamudeó, tratando de sonar casual, pero su voz la traicionó. No dije nada. Simplemente la miré, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros hasta que ella desvió la mirada, incapaz de sostener mi mirada. «¿Tuviste una buena noche?», pregunté finalmente, mi voz fría, desapegada. Ella dudó, sus ojos parpadeando hacia las fotos sobre la mesa, su rostro palideciendo al darse cuenta de lo que había hecho. La verdad estaba fuera, y no había vuelta atrás. El silencio que siguió a mi pregunta colgaba en el aire, denso y pesado. Los ojos de Claire se agrandaron al ver las fotos esparcidas sobre la mesa. Tragó, visiblemente luchando por encontrar su voz, pero podía ver las ruedas girando en su mente, buscando alguna forma de salir de esta. Esperaba ira o incluso vergüenza, pero lo que vi en sus ojos era algo más parecido a la desesperación. «¿Por qué harías esto? ¿Qué es esto, Mark?», preguntó, su voz temblando pero con un matiz de desafío, como si pudiera salir adelante con un farol. «No lo hagas», dije, mi tono más agudo de lo que pretendía. «Te observé, Claire.
Te seguí. Vi todo. Así que no me insultes mintiendo. Su rostro se cayó, sus ojos volviendo a las fotos, y durante un largo momento, simplemente nos quedamos allí, mirándonos. Podía sentir mi ira creciendo, una tormenta de traición y dolor que amenazaba con romperse en cualquier momento. Ella desvió la mirada, mordiendo su labio, y dejó escapar un suspiro tembloroso. No, no quise que descubrieras esto de esta manera. Oh, ¿así que planeabas decírmelo?, pregunté, mi voz goteando sarcasmo. ¿O esperabas que simplemente siguiera, ajeno, mientras tú te escabullías con Jeremy, verdad? Al mencionar su nombre, ella se estremeció. Mark, por favor. No te atrevas, interrumpí. No me pidas que, por favor, haga nada. Tomaste tu decisión. Y ahora puedes explicarte. Aquí mismo, ahora mismo. Ella cruzó los brazos, mirando al suelo, su voz apenas un susurro. No se suponía que fuera así. Nunca quise herirte. Pero lo hiciste, respondí, manteniendo mi tono firme. Me has herido más de lo que podrías imaginar. Así que adelante, Claire. Dime por qué. Ella tomó una respiración profunda, como si se estuviera armando de valor, y finalmente me miró, su rostro una mezcla de culpa y arrepentimiento. No sé qué quieres que diga, Mark. Simplemente, sucedió. Eso es todo, simplemente sucedió. ¿Crees que eso explica escabullirse a alguna posada sórdida con tu amigo de trabajo? No es así, insistió, su voz elevándose defensivamente. Jeremy y yo, nosotros, no sé, simplemente conectamos. Él me entiende de una manera que... De una manera que, interrumpí, incapaz de contener la amargura en mi voz. ¿De una manera que yo no? Eso es conveniente, Claire. Muy conveniente. Pero adivina qué. No me casé contigo para entenderte perfectamente cada segundo de cada día. Me casé contigo porque te amaba. Y pensé que tú también me amabas. Ella presionó sus labios, luchando contra las lágrimas. Te amo, Mark. Simplemente, las cosas cambiaron. Yo cambié. Y en algún momento, sentí que me estaba perdiendo. Jeremy, él simplemente me hizo sentir viva de nuevo. Solté una risa áspera, incrédulo. ¿Viva? Entonces, ¿me estás diciendo que no te sentías viva cuando compramos esta casa, cuando construimos una vida juntos, cuando tuvimos todo lo que siempre quisimos? ¿Eso no fue suficiente para ti? No es tan simple, susurró, su voz rompiéndose. Necesitaba algo para mí, algo que no se tratara de nosotros o de nuestra vida juntos. Necesitaba sentir que aún era yo. ¿Y no pensaste que podías hablarme sobre eso?, respondí. ¿No pensaste que podías venir a tu esposo, el hombre que ha estado aquí para ti a través de todo, el hombre que pensó que te conocía, y decir, estoy luchando, necesito ayuda? En su lugar, lo encontraste en él. Un extraño, ¿tienes idea de cómo se siente eso? Ella estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas fluyendo por su rostro mientras permanecía allí, indefensa. Mark, lo siento. Sé que cometí un error. Sé que te lastimé. ¿Lastimarme? Sacudí la cabeza, sintiendo una risa amarga surgir. No solo me lastimaste, Claire. Desgarraste todo lo que creía conocer, ¿y para qué? ¿Unos pocos momentos robados con alguien que ni siquiera conoce tu verdadero yo? O tal vez lo hace, añadí oscureciendo, incapaz de detenerme. Tal vez él te conoce mejor de lo que yo jamás lo hice. Por un momento, su rostro se endureció, un destello de ira rompiendo su culpa. ¿No crees que me siento terrible por esto? ¿No crees que desearía poder llevarlo de vuelta? Pero no puedo, Mark. Sucedió, y no puedo cambiar eso. Sus palabras me golpearon como un golpe, y di un paso atrás, incapaz de mirarla. Era cierto, nada podía deshacer esto. Ninguna disculpa, ninguna cantidad de arrepentimiento borraría jamás lo que había hecho. Y por mucho que quisiera gritar, romper algo, obligarla a sentir el dolor que me había causado, sabía en el fondo que no cambiaría nada. Después de un largo y doloroso silencio, finalmente encontré la fuerza para hablar. ¿Y ahora qué, Claire? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? Ella abrió la boca para hablar pero dudó, su rostro torciéndose con una mezcla de esperanza y desesperación. Quizás podríamos intentar superarlo. Ir a consejería, hablar con alguien. Quiero arreglar esto, Mark. Quiero que solucionemos esto.
Sus palabras colgaron en el aire, y por un momento, una parte de mí casi le creyó. Pero luego pensé en todas las mentiras, todos los secretos que había mantenido, la forma en que había ocultado esta parte de su vida de mí mientras fingía que todo estaba bien. Pensé en la mirada en sus ojos cuando llegaba tarde a casa, en la forma en que me besaba como si nada hubiera cambiado. ¿Quieres arreglar esto?, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. No entiendes, Claire. Esto no es algo que se arregle. Esto es algo que destruyes. Y tú nos destruiste en el momento en que lo dejaste entrar en tu vida. Ella dio un paso más cerca, extendiendo la mano como si quisiera tocarme, pero yo me eché hacia atrás, levantando una mano para detenerla. No. No finjas que esto es solo un problema que podemos resolver. Porque ahora mismo, apenas puedo soportar mirarte. El dolor en sus ojos era evidente, y sabía que mis palabras habían dado en el blanco. Pero no había satisfacción en ello, ni sentido de triunfo. Solo una tristeza abrumadora, un vacío que dificultaba la respiración. Finalmente, ella miró hacia abajo, derrotada. ¿Qué quieres que haga, Mark? No tenía respuesta. Había pensado en este momento durante días, imaginado lo que diría, cómo la confrontaría. Pero ahora que estaba sucediendo, me sentía perdido, a la deriva en un mar de ira y traición. Todo lo que sabía era que no podía seguir viviendo así, fingiendo que todo estaba bien cuando mi mundo entero había sido destrozado. Ve, dije, mi voz fría, irreconocible incluso para mí. Haz una maleta y vete. No me importa a dónde vayas. Solo, sal. Su boca se abrió en shock, y por un momento, pensé que iba a discutir, a suplicarme que reconsiderara. Pero debió haber visto algo en mi rostro, alguna contundencia que le decía que había terminado, porque asintió lentamente, sus hombros encogiéndose en derrota. Sin una palabra más, se dio la vuelta y subió las escaleras, sus pasos pesados, cada uno resonando como un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. La escuché moverse, los sonidos de los cajones abriéndose y cerrándose mientras recogía sus cosas. Parte de mí quería correr tras ella, gritar, hacerla entender la profundidad del dolor que había causado. Pero permanecí arraigado en el lugar, entumecido y exhausto, apenas manteniéndome en pie. Cuando finalmente regresó a la planta baja, una pequeña bolsa en la mano, me miró por última vez, su rostro marcado por el arrepentimiento. Lo siento, susurró. Por todo. No respondí. No tenía la energía para perdonarla, incluso si hubiera querido. Ella abrió la puerta, haciendo una pausa como si esperara que la detuviera. Pero no lo hice. La observé salir, la puerta cerrándose detrás de ella, dejándome solo en la silenciosa ruina de lo que una vez fue nuestra vida. En la quietud que siguió, me senté en la mesa de la cocina, mirando la silla vacía frente a mí. El peso de todo se desplomó sobre mí, una ola de dolor, rabia y traición. No sabía cuánto tiempo estuve sentado allí, pero cuando finalmente me moví, el sol comenzaba a salir, proyectando una luz fría sobre los pedazos rotos de mi mundo. Y por primera vez, supe que nada volvería a ser igual. En los días posteriores a la partida de Claire, la casa cayó en un silencio que se sentía a la vez reconfortante y inquietante. Sus cosas se habían ido, su presencia borrada como si nunca hubiera vivido aquí. Pasé por cada habitación, eliminando metódicamente cualquier rastro de ella, empacando ropa, joyas y fotos hasta que no quedó nada de ella aquí, salvo recuerdos. Era un extraño ritual, como prepararse para un funeral sin el cuerpo. De alguna manera, se sentía definitivo, en otras, todavía estaba atormentado por cada rincón, cada espacio tranquilo que parecía albergar ecos de su risa, de la vida que una vez compartimos. A pesar de la calma que se había asentado sobre la casa, un vacío que roía mi interior me consumía. Me encontraba revisitando los momentos que habíamos tenido juntos, las noches que habíamos pasado hablando, los domingos perezosos en los que no hacíamos nada en absoluto. Y a pesar de toda su traición, no podía negar que una parte de mí todavía la extrañaba. Por mucho que odiara lo que había hecho, los recuerdos eran implacables. Invadían mis días, deslizándose en cada momento de silencio, cada pausa. Era como si la casa misma estuviera de luto por su ausencia, recordándome constantemente lo que había perdido. Una noche, después del trabajo, abrí una botella de vino y me senté solo en la sala de estar, mirando las sombras que danzaban en las paredes.
El silencio era demasiado pesado, asfixiante, así que alcé el teléfono y me encontré desplazándome por viejas fotos, imágenes de nosotros sonriendo en reuniones familiares, de escapadas de fin de semana, de ella riendo ante alguna broma que había hecho. Se sentía surrealista verla así, sabiendo lo que había hecho y aún sintiendo las punzadas de un amor que no podía sacudirme del todo. Luego, sin pensar, me encontré llamándola. No sabía qué esperaba, tal vez un cierre, tal vez una respuesta a la pregunta que me había estado atormentando. ¿Por qué? Dejé que el teléfono sonara, casi esperando que no contestara. Pero después de unos tonos, sí lo hizo. Mark. Su voz era vacilante, cansada. Tragué, arrepentido de la llamada. Sí. Soy yo. Hubo un largo silencio, cada segundo estirándose entre nosotros como un abismo que ninguno de los dos podía cruzar. ¿Por qué llamas?, preguntó finalmente, su voz apenas por encima de un susurro. No lo sé, admití. Solo, necesitaba hablar. Ella suspiró suavemente y podía escuchar el peso de su culpa, su tristeza. Mark, lo siento tanto por todo. No quise que nada de esto sucediera. Sí, bueno, sucedió, respondí, mi voz densa con la amargura que no había dejado ir por completo. Y ahora estoy aquí con nada. Otra pausa, y luego, casi a regañadientes, habló. No sé cómo hacer que esto esté bien, Mark. No creo que pueda. Desearía poder volver atrás y cambiar todo, pero es demasiado tarde. Demasiado tarde, repetí, sintiendo las palabras hundirse en mí. Sabía eso, por supuesto, pero oírla decirlo lo hacía sentir definitivo, irreversible. Hablamos un poco más, la conversación torpe y incómoda, como extraños tratando de hacer charla superficial. Finalmente, le dije adiós y colgué, sintiéndome más hueco que antes. La llamada no me había dado paz, solo me había recordado la vida que habíamos tirado, el futuro que habíamos perdido. Unos días después, llegó una carta por correo. Era de Claire, su escritura garabateada en el sobre, titubeante como si hubiera debatido si enviarla o no. La abrí lentamente, mis manos temblando mientras desdoblaba el papel. Querido Mark. Sé que nada de lo que pueda decir compensará lo que he hecho. Sé que te lastimé de maneras que no puedo deshacer. Pero quería intentar, de alguna manera, explicarme. No estoy pidiendo perdón. No lo merezco. Pero necesito que sepas que nunca dejé de amarte. Estaba perdida, Mark. Estaba luchando de maneras que ni siquiera entendía. Estar con Jeremy no se trataba de amor, era una forma de escapar de mí misma, de mis inseguridades, de mis miedos. Y al final, fue un error. Un error que me costó todo lo que siempre quise. Si nunca quieres volver a verme, lo entenderé. Pero quería que supieras la verdad. Quería que supieras que incluso cuando estaba perdida, todavía te amaba. Y ese amor nunca se fue. Lo siento, más de lo que puedes imaginar. Espero que puedas encontrar la felicidad nuevamente, incluso si no es conmigo. Por siempre, Claire. Me quedé ahí, la carta temblando en mis manos, las palabras difuminándose mientras las lágrimas brotaban. Era una especie de cierre triste, una confesión que no ofrecía verdadera redención. Ella estaba arrepentida, había cometido un error, pero eso no cambiaba lo que había hecho. Arrugué la carta, el dolor demasiado fresco, demasiado crudo, y salí de la casa, necesitando aire, espacio, algo que amortiguara el dolor dentro de mí. Era tarde, casi el anochecer, mientras conducía sin rumbo, las calles tranquilas. Me encontré conduciendo hacia el borde de la ciudad, donde a menudo íbamos a ver las estrellas en las noches de verano, donde hablábamos de nuestro futuro, donde soñábamos juntos. Me detuve, los recuerdos demasiado pesados para ignorar, y me senté en silencio, dejando que el peso de todo me aplastara. Luego, mi teléfono vibró. Miré la pantalla, mi corazón se detuvo un instante al ver que era Claire. En contra de mi mejor juicio, respondí. Claire, dije, el duelo en mi voz crudo, sin máscaras. Pero no era la voz de Claire al otro lado. Era desconocida, sombría. ¿El señor Anderson? La voz era tranquila, casi titubeante. Soy el oficial Mason de la policía de la ciudad. Lamento informarle que ha habido un accidente. El mundo se inclinó, mi corazón latiendo con fuerza mientras intentaba procesar las palabras. ¿Un accidente? ¿De qué estás hablando? Es Claire. Ella
ella estuvo en un accidente automovilístico hace un rato. Lo siento mucho, señor Anderson. No lo logró. Las palabras me golpearon como un puñetazo, sacándome el aliento de los pulmones. Me quedé allí, el teléfono deslizándose de mi mano, la voz del oficial desvaneciéndose mientras miraba en la oscuridad. Clyde se había ido. La mujer a la que amaba, la mujer que me había traicionado, se había ido para siempre. Y de repente, la ira, el dolor, todo se disolvió en algo más profundo, algo que no podía nombrar. Conduje al hospital en un estado de aturdimiento, apenas registrando las calles, las luces, el mundo a mi alrededor. Cuando llegué, me llevaron a una sala tranquila, lejos del ruido y el bullicio de la sala de emergencias. Una enfermera me entregó sus pertenencias en una bolsa de plástico, un pequeño y trágico paquete de la vida que había dejado atrás. Su teléfono, sus llaves, su billetera. Y dentro de la bolsa, escondida, estaba la carta que le había escrito una vez, hace años, prometiéndole eternidad. Me senté solo, aferrándome a sus cosas, sintiendo el peso de todo lo que nunca podría decir, de todas las palabras que quedaron sin decir. Los recuerdos me inundaron en oleadas, ahogándome en un duelo que no pensé que fuera posible. A pesar de todos sus errores, de todo el dolor que había causado, todavía la amaba. Y ahora, ese amor no tenía a dónde ir. Los días se convirtieron en semanas, cada uno desdibujándose en el siguiente, hueco y gris. Pasé por las acciones del funeral, aceptando condolencias, viendo caras que apenas reconocía. La gente hablaba de perdón, de cierre, pero las palabras se sentían vacías. ¿Cómo podría perdonar a alguien que ya no estaba aquí? ¿Cómo podría encontrar cierre cuando cada recuerdo, cada pensamiento, estaba perseguido por las cosas que nunca podríamos arreglar? Una noche, semanas después, me encontré de nuevo en ese lugar tranquilo en el borde de la ciudad, mirando las estrellas solo. Sentía que estaba extendiendo la mano hacia algo que no podía ver, buscando por ella, por una señal, por cualquier cosa que pudiera aliviar el dolor que se había asentado en mi pecho. Pero solo había silencio, solo las estrellas infinitas e indiferentes mirándome de vuelta. Al final, no hubo un gran momento de sanación, ni epifanía. Solo una tristeza silenciosa y duradera, una vida ahora fracturada y vacía. La había amado, incluso al final, incluso después de todo. Y ahora ese amor sería una herida que llevaría conmigo, un recordatorio de lo que podría haber sido, de la vida que habíamos dejado inconclusa. Y mientras me sentaba allí, mirando en la oscuridad, me di cuenta de que algunas cosas nunca sanan realmente. Algunas pérdidas permanecen, como una sombra, siguiéndote de maneras de las que nunca puedes escapar del todo.